hoy encontraron un punto de si fuera si estuviéramos jugando a la batalla naval, diríamos H5 tocado, sí, al respecto de las expresiones vertidas en Twitter por Mariano Macri. ¿Qué te pareció eso? Mira, eso no lo vi, porque esto es de hoy, me decís. Claro. Sí, no estoy enterado, pero lo que sí te puedo decir, que con relación a eso, que Mariano Macri hace bien en reaccionar, más allá de que haya sido cómplice de muchísimas maniobras del grupo. Lo cierto es que a los Pandora Papers, a diferencia de los Panama Papers o los Paradise Papers, te lo presentaron desde un punto de vista totalmente diferente. En el 2016 y 2017 era como una calamidad los Panama Papers, ¿no es cierto? Ahora resulta que tener un offshore no está, si bien está mal, no en todos los casos está mal, ¿no es cierto? Y si bien mucha gente estaba involucrada, los que estaban involucrados en las listas primeras que aparecieron era algún exsecretario privado de Kirchner y después Mariano Macri. Uno no se explica por qué está Mariano Macri en los Pandora Papers y no está Mauricio o no está Gianfranco. Este es un contraataque hacia Mariano, así que me parece que Mariano hace bien en defenderse. Bueno, le abro juego a mis compañeros, por supuesto un gustazo hablar contigo. No, por Aquí favor, me llega un mensaje de mi hermano Tomás, que dice que en la Secretaría del Juzgado que trabajaba mi hermana Lole, Manuela, fallecida ya, allí trabajabas con Manuela García, ¿puede ser? ¿Con mi hermana? O por lo menos mi hermana se ve que era pasante allí o... ¿Que trabajó conmigo en un juzgado? Puede ser, sí. Y tiene que haber pasado muchos años, porque yo trabajé a los 22 a 25 años... No, en la Inspección General de Justicia. En la Inspección no la conocí. Ahora, lo averiguo, no hay problema. Acordate no importa, la gente que yo tenía entre el 2003 y el 2005 cambió totalmente. Manuela García. Es de antes, era el 99, por ahí. Bueno, lo averiguo y el próximo reportaje te digo, no me voy a olvidar. Un abrazo, ahí van mis compañeros. Gracias. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Rodrigo Pozo lo saluda. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, usted en su artículo, en página 12, en uno de los inicios de los párrafos, comenta que no ha conocido un solo ejemplo de una sociedad proveniente de paraísos fiscales que no haya sido constituida con fines ilegítimos. Y acá ocurre, en realidad, se dispara la pregunta. ¿Y a dónde vamos? Porque hemos escuchado sobre los Panama Papers, ahora están los Pandora, también ocurrió en Europa del Este que había trascendido otros documentos. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hay algún tipo de sanción? Porque hay un montón de nombres conocidos, de jugadores de fútbol hasta figuras públicas. Sanciones hay muchos casos donde involucran a estos jugadores de fútbol que son normalmente jugadores argentinos que juegan en Europa, que tienen causas abiertas en los países donde juegan. Nosotros, por supuesto, tenemos que tomar notas cuáles son las sociedades que funcionan de esta manera que están en la Argentina y abrir una investigación, porque la Inspección de Justicia tiene facultades de oficio para investigar, ¿no es cierto? Nosotros acá en Buenos Aires vienen bastante castigadas, porque nosotros estamos combatiendo desde el 2003, en el 2005 las prohibimos, la sociedad offshore, Macri la reinstaló en el 2018, y nosotros la volvimos a reinstalar en el 2020, las prohibiciones, ¿no es cierto? Así que hoy son pocas las sociedades offshore que vienen. El problema, por ejemplo, es que hay ciertas listas elaboradas por organismos internacionales que te dicen cuáles son los que se llaman guaridas o paraísos fiscales, o lugares de baja o nula tributación, pero lo que hacen esas listas normalmente ocultan aquellas más importantes, que son, por ejemplo, Estados Unidos, a través de Delaware y Florida, o Inglaterra. Entonces te aparece la isla de Man, Bahamas, Panamá, los tradicionales, ¿no es cierto? Pero los peores instrumentos societarios de simulación y fraude vienen normalmente de Delaware, Hoy por hoy, no en el 2003, pero hoy por hoy vienen de ahí. Es la capital mundial de la evasión, ¿no? Y yo creo que no solo es la capital mundial de la evasión, es la capital mundial del ocultamiento, es la capital mundial también de la fuga de divisas, porque hay muchos desconceptos que hay que aclarar, así para ser breve y claro, ¿no es cierto? Una cosa es, primero que una cosa es tener una cuenta en el extranjero, y otra cosa es tener una sociedad offshore en el extranjero.
¿Esto por qué te lo digo? Porque mucha gente dice, bueno, basta declararle y listo. No, las cuentas se declaran, no tiene nada malo que yo pueda tener una cuenta en Estados Unidos, en Londres o en una, a la medida que declare y pague los impuestos en Argentina, está todo bien, es como cualquier inversión. Pero uno no puede declarar que tiene un offshore en qué sé yo, en las Islas Vírgenes Británicas, porque uno lo que primero que surge es, a ver, señor, ¿y esta sociedad qué es? Bueno, es una sociedad, ¿quién participa? Fulano, mengano, todos argentinos. ¿Dónde trabaja? En Argentina. ¿Dónde genera la riqueza? En Argentina. ¿Dónde pagan dividendos? En Argentina. Esto es porque la tienen en tal lado. Y ahí empiezan a investigar, o deberían empezar a investigar, lavado, que son las dos caras de la moneda, lavado y fuga de divisas. Así que nunca, es imposible que sea una sociedad offshore legítima. Puede ser delictual dentro del Código Penal, por lavado y como te dije, y fuga de capitales, o evasión impositiva, por supuesto, o puede ser un delito civil, por ejemplo, utilizar una offshore para ocultarte y cometer un ilícito, como defraudar a los acreedores, frustrar los derechos de la mujer en el divorcio, desheredar a un heredero legítimo, todas actitudes o actividades que lo prohíbe la ley, pero la ley civil, el Código Civil lo dice, que nula la simulación, lo dice la norma del IGJ. Esto que están intentando implantar ahora, que están bien, que no en todos los casos están mal, yo querría que me den un solo ejemplo en donde no haya un argentino o un ciudadano argentino que no haya salido, o el Estado mismo, que no haya salido perjudicado, que sea neutro. Ricardo, le llama la atención que lamentablemente, ¿no?, dentro del ranking de países donde hay mayor evasión o mayor cantidad de cuentas que se han difundido de los paraísos fiscales, esté la Argentina teniendo apenas más o menos 45 millones de ciudadanos. Sí, no me llama la atención, porque esto no es una cuestión de los empresarios. Durante una época, cualquier persona que tenía algunas monedas en el bolsillo tenía todos sus bienes a nombre o parte de sus bienes a nombre de sociedades offshore, porque acordate que la sociedad offshore te permite ocultar la titularidad y no pagar impuesto a la ganancia, por ejemplo, y te permite también evitar que se conozca el verdadero titular del dueño. Entonces vos pones un offshore, el que aparece como representante es un habitante del lugar de origen de la guarida fiscal, y bueno, y cuando mandás un oficio para saber quién es el verdadero dueño, cuál es el hilo conductor y saber que es la sociedad argentina, el país receptor de ese oficio o exhorto diplomático no te lo va a contestar nunca. Entonces eso es muy importante, tan importante como forma parte del ocultamiento, te ocultan en el documento, en el contrato constitutivo, quiénes son los socios, quiénes son los integrantes, y te dificultan averiguar la verdad cuando vos querés hacer las investigaciones internacionales. Buenas tardes, Ricardo. China Osorio lo saluda, un placer. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Siguiendo con la línea de nombres que se desprenden de esta última filtración de datos financieros, otro que aparece es el de Jorge Rial, que habría sido titular de una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, dice sí, La Nación. Sí, es la que estuvo de moda en los años 90. No había argentino que se precie, que no, adinerado, por ejemplo, que no tuviese algo en las Islas Vírgenes Británicas. Y que luego, continúo leyendo lo que dice Diario La Nación, habría sido blanqueado y habría revelado Jorge Rial todos sus activos ante la AFIP. En esto que decía sobre la legitimidad, Ricardo, ¿cómo se codifica la información en este caso en particular? Mirá, si lo que tendría que haber declarado con qué sociedades actuó, quién fueran sus socios, quién eran los representantes en Argentina, dónde estaba instalado en Argentina, a qué se dedicaba, todas esas cosas. Es una sociedad que aparentemente es de Argentina. Vos a lo mejor vas a comprar ropa a una casa que pensás que es de Argentina, resulta que está radicada o constituida estaba constituida en el Uruguay. La ley de sociedades dice claramente que la existencia y forma de las sociedades se rigen por el país de origen. Entonces todo lo que es problemas internos o cuestiones referentes a la capacidad de la sociedad se rigen en el Uruguay. Y a lo mejor vos no sabías nada y estabas comprando algo en una sociedad argentina y decías, bueno, se rige por la ley argentina, y resulta que era una sociedad uruguaya. Acá hay que averiguar mucho para llegar al fondo de la cuestión. Maneras de averiguar y desentrañar quiénes son. Lo primero,
hay dos indicios que son fundamentales. El primero es quién es el representante de la sociedad extranjera que se inscribe en Argentina, porque ahí no podés recurrir a cualquier persona, a un testaferro, ¿no es cierto? Porque tiene que estar al tanto de los negocios en Argentina. Así que, y en segundo lugar, otro dato que es muy importante para saber si estás ante una sociedad offshore o una sociedad argentina, es saber cuánto tiempo demora, cuál es el plazo entre que la inscribís, por ejemplo, en Delaware, y después decidís que va a formar formar una sucursal en Argentina. Si pasa muy poquito tiempo y el representante designado es un argentino, no te quepa duda que es una sociedad offshore que va a trabajar falsa, que debería ser argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, Miguel Fachenta te saluda. Hola, Miguel. Bien, vamos a un escenario ideal. Bueno, se hace la investigación, se reconocen a los responsables. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden aplicar en cuanto a este delito que se ha realizado? Mira, yo penal no te puedo decir, porque nosotros no hacemos penal, la Inspección de Justicia no tiene legitimación para actuar en penal, porque mandamos todo a la Oficina Anticorrupción, que ahí se ocupa de hacer las denuncias correspondientes, como hicimos con el fideicomiso ciego de Macri. Pero te puedo decir que el caso puede entrar dentro del derecho penal, con penas privativas de la libertad, o puede entrar en el campo civil. Si entra en el campo civil, tendrá que declarar la nulidad de la sociedad offshore y tendrán que imputarle todos los actos de la sociedad offshore a los verdaderos responsables argentinos. Y con eso, ya con eso, le podés cobrar los impuestos que correspondían y bueno, los tenés como sujetos de derecho argentinos. Eso sería la sanción civil, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por este contacto. Por último, Ricardo, te pregunto, ¿qué visión tenés de la nueva citación que le ha dado el juez federal de Dolores, Martín Bava, a Mauricio Macri, quien justamente por estas horas se anunció como profesor de la Universidad de Florida? ¿Pensás que va a venir? ¿Pensás que esta designación no sabía, porque estuve toda la mañana de inspección. ¿Le dio una nueva citación para cuándo? Para el 20 de octubre, a las 10 horas. Yo creo que no va a venir, pero no me extraña nada. Parecería que el modus operandi de ellos es no venir, irse al exterior y no aparecer nunca. Porque si le dan orden de no salida del país, fatalmente hay 3 o 4 asuntos que están ahí picando, como por ejemplo el tema del fideicomiso ciego, como por ejemplo también muchos de los casos que tiene, que es el más grave, el de la exportación de armas a Bolivia. Son casos mucho más gordos que el del submarino San Juan, del Ara San Juan, pero que son casos que va a resultar muy difícil salir. Soy un poco negativo en el sentido que pueda volver Mauricio, O sea que se puede llegar a dar a la fuga directamente, prófugo. Y yo creo que se están empezando con el tema del Ara San Juan y la indagatoria, se abrió un camino que nosotros pensábamos que no se iba a abrir nunca. Porque la verdad es que así como ellos citaban indagatoria en 5 minutos, acá había una punta de causas que no terminaban nunca de abrirse en contra de los funcionarios de del mejor equipo de los últimos 50 años. Yo particularmente que no creo que venga, pero no te puedo decir, me parece muy bien lo de Bava, le dio poco tiempo y bueno, y tiene que pensarse, si no se presenta. De todos modos es una vergüenza como lo citaron ayer, esto aparte, que recién lo pudieron citar ayer, ¿no es cierto? Bueno, no es difícil conseguir el domicilio de Macri. Nosotros en Inspección de Justicia necesitamos saberlo para imponerle una multa a la mujer de Macri, que es una directora falsa en una sociedad, y bueno, en 2 días ya teníamos el domicilio y la notificamos, O sea que Juliana Aguada ha sido sancionada. Sí, nosotros la sancionamos con una multa de 6.000 pesos, porque se omitió dar información a la Inspección de Justicia de cómo adquirió las acciones de una sociedad anónima, que se llamaba Biodiesel, que de pronto aparece, en fin, dentro de una maniobra fraudulenta que nosotros denunciamos en el